Dulce María Ramón y Cristina Liceaga han ejercido el periodismo durante largo tiempo. Dulce María publicó Los caprichos de un oficio, entrevistas a escritores mexicanos. Cristina Liceaga, su novela Punto de Quiebre, que también tiene que ver con el periodismo. Juntas han formado la plataforma Escritoras MX, donde divulgan, crean un entorno para que las escritoras mexicanas den a conocer sus publicaciones y se encuentren y crezcan. Qué bueno que nos acompañen en Palabra de Autor, que en esta nueva temporada quiere y busca conversar con escritores jóvenes, nacidos a partir de los 70, proyectos frescos, interesantes, que queremos compartir con ustedes. Me da mucho gusto, Dulce María Ramón, Cristina Liceaga, que estén aquí conmigo, que podamos platicar de sus propias trayectorias y de este proyecto fascinante, Escritoras MX. Pero vamos a empezar por el principio. Las dos nacieron a la escritura vía el periodismo, digamos. Las dos han trabajado en el periodismo. Dulce María Ramón, estudiaste periodismo, has hecho entrevistas de todo tipo de personajes, ¿es cierto? Es correcto. La misma trayectoria me fue llevando a varias etapas. Comencé realmente con la periodista Katia de Artigues en el periódico Milenio, en sus inicios, y obviamente el corte era completamente político. Iniciamos entrevistando a todo lo que era el entonces llamado gabinetazo de Vicente Fox, pero lo quisimos hacer de una manera distinta, una manera como de perfil, como conociendo al personaje, no solo al político o al profesor, que había varios, sino atrás qué hacían, cómo era su vida diaria, y eso de una u otra manera me fue encaminando a lo que ahora hago ya en el tema cultural. Claro. ¿No? Es decir, un personaje no está definido solo por lo que dice, sino por también el entorno, sus gestos, ¿verdad? El espacio donde lo entrevistas. Exacto. Nos dábamos cuenta, por ejemplo, el espacio, a veces nos citaban en sus oficinas, pero hubo veces que nos citaban, por ejemplo, Carlos Abascal nos citó, él le gustaba montar caballo, y nos citó en esa parte, donde él se sentía tranquilo y en paz, y sobre todo se abría ante cualquier pregunta en ese modo, en ese mundo de los caballos, por ejemplo. Esa estrategia es muy inteligente. Exacto. Por otro lado, ¿no? O sea, aflojar al personaje. Exacto. Y sé que entrevistaste a Hugo Chávez en Venezuela. ¿Fuiste a Venezuela o cómo fue? Sí, comenzamos pensando que entrevistar políticos está padre, pero entrevistar políticos y personajes incómodos, eso nos hacía ruido y era un gran, pues una gran meta a la que se tenía que llegar. Y comenzamos, o sea, hicimos una lista de personajes de ese perfil, y el que más sonaba en ese momento era el presidente Hugo Chávez. Comenzamos desde abajo, desde comenzar a hablar con nuestros colegas periodistas en el periódico El Universal de Venezuela y decirles cómo podemos entrevistar a Hugo Chávez. Y nos decían, eso es imposible, no se puede, Hugo Chávez no da entrevistas y mucho menos de perfil. Fue un proceso largo porque comenzamos a investigar absolutamente todo de Hugo Chávez, qué le gustaba, qué comía, su vida personal en el buen sentido de la palabra, sus hijos, todos esos detalles fueron haciendo que viéramos a Hugo Chávez de otra manera, como más persona que político. Obviamente se comenzó todo el proceso ya para irnos a Venezuela, pero el día que nos dijeron, ya tienen el boleto de avión, ya tienen el hospedaje, no teníamos la entrevista de Hugo Chávez. Llegamos un lunes y no teníamos la entrevista de Hugo Chávez. Pasaron las semanas, comenzamos a hacer una radiografía de qué pensaba, por ejemplo, las personas que votaron y los que no votaron por Hugo Chávez. Como ver las dos ventanas y de qué era Hugo Chávez para cada una de esas partes. Okay. El día viernes
las 9 de la mañana nos avisa Clodovaldo Hernández, que es el corresponsal del País, nos dice ya tienen la entrevista. Vamos a seguir hablando de entrevistas. Claro. Cristina, tú más que la entrevista te has dedicado en esta primera etapa de tu trayectoria profesional al reportaje. ¿Naciste con el Reforma, con el periódico Reforma? Sí, yo entré a trabajar en el periódico Reforma cuando tenía muy poquito tiempo, como 5 meses. Me tocaron ya las oficinas nuevas, no las de Paseo de la Reforma. Empecé, digamos, como se dice chalana, era la que llevaba los cables de aquí para allá y todo el periódico me conocía porque andaba por todas partes. Y ya después en una segunda etapa empecé a trabajar en el área internacional, en la sección internacional. Ayudaba a coordinar a los corresponsales extranjeros y también empecé a escribir reportajes especiales sobre temas bizarros, ¿no? Que casi no se veían en México en esa época. Estaba empezando el internet y todo. Entonces, por ejemplo, los países que solo existían en internet, ¿no? Porque pues ya sabes que se dio este boom del internet y de repente empezaron a surgir países que si tú querías podías aplicar y te daban el pasaporte, por ejemplo, ¿no? O otro tema es, por ejemplo, bueno, yo estaba casada con un italiano, entonces una vez que estábamos de vacaciones allá, fuimos a un pueblito que se llama Predapio, que es donde nació Mussolini, y digamos que el pueblo es un altar a Mussolini completamente. Hay tiendas donde se venden souvenirs de Mussolini, desde vino, bufandas, cuadernos, plumas, etcétera. Y entonces fui a hacer un reportaje especial, también está ahí la tumba de Mussolini, y hay chicos que hacen guardia las 24 horas del día, ¿no? Para preservar su memoria. Y pues son estos temas que dices, bueno, todavía existe, ¿no? Esta fascinación por el fascismo, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero ahí está. No, y muy interesante hacernos ver a través de los reportajes estas realidades paralelas de mundos que coexisten y que tú también has llevado a digamos, esta experiencia del trabajo en el periódico, la has llevado a la novela, a tu novela Punto de Quiebre. Ahorita que volvamos de este bloque, yo te pediría que nos compartas un pedacito para que nuestro auditorio acompañe este proceso de el periodismo a la creación literaria, cómo uno y otros tienden puentes entre ellos. Vamos a volver después del corte aquí a Palabra de Autor para escuchar un fragmento de la novela Punto de Quiebre de Cristina Lisiaga. México va primero, Mercedes, nuestra ética también. Nunca vamos a traicionarnos. Prométalo, señorita. Eran mediados de agosto y restos de tarde le caían sobre la barba. Prometido, que el padre Hidalgo sea testigo de honor. Giré en torno suyo, alcé la palma derecha en señal de juramento y le mordí la boca para sellar el pacto de esa, nuestra pequeña revolución del 94. Y si me fallas, ¿qué hago? ¿Te afilio al PRI? Matías me desordenó el pelo. Fácil, quien traiciona se va y se afilia al PRI. Mi risa se desgajó en su nuca. Olvídalo, jamás podríamos ser priistas. Ven acá. En el recuerdo, Matías me arrastra hacia él. Ríe y da vueltas en mí. Corremos a ninguna parte, tal vez hacia sus sábanas pardas. Pues escuchamos un fragmento de tu novela que nos da esta idea del mundo del periodismo, de las entretelas, de los juegos de poder, un arco del 94 a cuando Peña Nieto gana la elección, una historia de amor, Italia. Como que tu experiencia, esta mirada tuya está volcada en esta interesante novela publicada en Acribús, una editorial independiente, y también estudiaste como analista política y medios de información, periodismo digital, todo esto tan versátil que ya vemos que después también está en el proyecto Escritoras MX. Pero cuéntame, Italia, has hecho también un manual para los que recién llegan a Italia, una versatilidad, Cristina, que a mí me parece muy sabrosa, porque de repente queremos encajonar el quehacer con la palabra en un solo ámbito. El manual, la novela, ¿cómo las relacionas? Manual y novela, fíjate que es una pregunta que nunca me habían hecho y nunca me había hecho.
como les decía, yo estuve casada con un italiano, vivimos una temporada ya en una ciudad que se llama Bolzano, que está al norte, que es la parte alemana austríaca de Italia. De hecho, formaba parte del Imperio Austrohúngaro hasta después de la Primera Guerra Mundial, que vuelve a manos de Italia. Entonces, cuando yo llegué ahí, vi que había mucha necesidad de explicarle, de que había mucho extranjero, y había una necesidad de explicarles cómo moverse, ¿no? Porque pues llegan, no saben, por ejemplo, dónde pueden ir a hacer sus trámites de migración, no saben cómo ir al doctor, qué se necesita para que la sanidad les pague, hasta, por ejemplo, dónde hay misas en español. Claro. Y esto, digamos, mientras hacías eso, recogías esto, ¿estabas trabajando como periodista desde allá y estabas escribiendo la novela? No, la novela fue después, la novela la empecé en 2013, ahí nada más me dedicaba a escribir para periódicos en español, a ayudar a inmigrantes, estudié ya un diplomado en mediación intercultural para ayudar a los extranjeros que llegaban allá, sobre todo a los niños que llegaban, pues los ayudaba con las clases, con el italiano, a inserirse un poco en el ambiente de las escuelas. Y ya después, cuando me separo, regreso a México y pues tengo esta necesidad de escribir Punto de Quiebre. Una parte pues por la relación amorosa que había tenido y que se había fracturado y que está reflejada aquí. Y por otra pues también por los resultados de las elecciones del 2012, que sí, la verdad pues para mí no, me movieron un poquito el tapete, por así decirlo, y entonces pues todo lo tuve que plasmar en esta novela, ¿no? Fue como mi mejor psicólogo, podríamos decirlo. Claro. Y bueno, lo del manual, pues aquí se ve reflejado porque está todo el ambiente de la inmigración latinoamericana que hay en Italia, como es el ambiente de los latinoamericanos en Italia, que no es precisamente el paraíso. Hay muchas trabas, hay mucho rechazo, sobre todo si tienes un acento al hablar o si tienes un cierto color de piel, pues no es como te dicen que Europa es el paraíso, es otra cosa. Entonces, claramente, esta novela nos de alguna manera pone de manifiesto que entre periodismo y literatura hay vasos comunicantes, claro, y que una breva de la otra de manera bastante clara, aunque es un tipo de trabajo diferente. Lo mismo que Los caprichos de un oficio, ¿verdad? Un libro donde entrevistas a varios escritores y donde la atmósfera importa mucho, porque yo creo que también cuando haces estas entrevistas donde hay esta frase famosa que las preguntas son tan importantes como las respuestas en una entrevista, ¿qué es para ti la entrevista? Digamos, ¿lo consideras un género periodístico o literario? ¿O ya no tendríamos ni que poner una barra, no nos tendríamos ni que plantear esto? Yo creo que ahora ya no nos tenemos que plantear esto. Yo lo descubrí a partir de que comencé a idear lo que eran Los caprichos de un oficio. ¿Por qué? Porque se une todo el cariño que le tienes a la literatura, que es el que yo le tengo, y esta parte de la entrevista, de ir y preguntar, de ir y meterte, literal, ser una fisgona, porque así lo fui, a la casa y a los espacios que cada uno de los escritores y escritoras me dejaron ver y entrar. Me dejaron ir a sus azoteas, a sus lugares únicos, y que uno como lector no se imagina que ahí es donde se hacen y se forman las grandes historias. ¿Y qué es lo que haces tú para una entrevista? Antes de llegar al momento que plasmas muy bien en tus atmósferas, ¿lees otras entrevistas? ¿O lees al autor? ¿Qué haces? Bueno, creo que por respeto al escritor, en este caso, o a la escritora que era a quien entrevistaba, sí tienes que conocerlo, tienes que conocer su obra. No puedes llegar sin conocer a tu entrevistado porque es una falta de respeto. Entonces, ¿qué hacía? Sí leía, dos, tres libros de mi interés de cada uno de los escritores, pero más allá, leía entrevistas que ya le habían hecho al escritor, pero en cada una de ellas buscaba algo distinto. Vamos, siempre les preguntan dónde naciste, cuál es tu trayectoria, o sea, preguntas básicas que tienes que hacer, pero yo quería saber más allá. Me decían, ¿pero qué te interesa qué come, ¿no? O qué desayuna? Le digo, sí, es que sí es importante. Claro, los detalles, tú te fijas en los detalles. Sí, yo puedo decir, por ejemplo, que la entrevista que le hice al escritor y periodista Vicente Leñero
fue de las más bonitas, porque aparte yo le tengo una gran admiración. Es como el ícono para las personas que estudiamos periodismo. Y ¿sabes qué? Se siente la calidez, la empatía, y yo casi veo la caligrafía de Vicente Leñero que tú nos dices, de la manera en que escriben sus libretas, sus plumas, transmites eso que yo creo que es la misión también de la entrevista, una cercanía con el entrevistado. Es correcto. Vamos a seguir platicando aquí en Palabra de Autor con Cristina Lisiaga y Dulce María Ramón después del corte. No se vayan. Estamos conversando con Dulce María Ramón y Cristina Lisiaga, que están aquí juntas porque tienen un proyecto juntas, además de que me imagino que son amigas de la vida, pero tienen un proyecto juntas, Escritoras MX, un proyecto que se propone divulgar el quehacer de las escritoras mexicanas, entre otras cosas que ya nos contarán, pero yo quiero empezar por cómo se conocen, cómo se encuentran y cómo idean este proyecto. Nos encontramos gracias a Facebook y gracias a la escritora Cristina Rascón, porque cuando yo empecé el proyecto, empecé a subir biografías de varias escritoras mexicanas. Todavía no lo lanzaba ¿Subir cuando... es a Facebook Sí, o a una página? A la página web que es www.escritoras.mx. Entonces ahí empecé a subir biografías de varias escritoras, pero todavía no se lanzaba oficialmente el sitio. Subí el de Cristina Rascón y no sé por qué Cristina Rascón lo encontró, yo creo que googleándose o no sé, y lo sube ella a su Facebook. Y a partir de ahí mucha gente empieza a entrar al proyecto y me contacta Dulce para decirme que ella se dedicaba a hacer entrevistas, que tenía un libro de entrevistas y resulta que publicamos en la misma editorial. Claro. Entonces ya a partir de ahí empezamos a colaborar juntas y pues hemos seguido. Y digamos, tú haces la parte de entrevistas, tú haces la parte de otros contenidos e información. Así es. Y tienen una cita del día, ¿no? Tratamos. Tratamos. La verdad es que tenemos conferencias por Skype porque, bueno, nos ayuda por tiempo y distancia. Tratamos siempre de estar comunicadas, siempre estamos hablando por WhatsApp o por el mismo Twitter, por mensajes, y cuando es necesario, cuando ya tenemos como muchos temas que aterrizar, entonces sí, pues nos tomamos un café y comenzamos a trabajar esta parte. ¿Por qué hacer una página de escritoras.mx? ¿Por qué? Por la gran necesidad que tienen las escritoras mexicanas de todas las generaciones de tener una plataforma para difundir su obra. No existen muchos lugares, muchas ventanas donde suceda. Es esa la gran necesidad. Y sobre todo en esta generación de escritoras que nacimos en los 70s. No hay... O sea, ¿tú sientes que antes de los 70 era más fácil la visibilidad? No lo sé. Creo que la necesidad de las escritoras, más bien de nuestra generación, tenemos grandes ganas de que nos vean y nos publiquen, sin ningún otro objetivo que eso, que nos vean, más allá del reconocimiento, queremos que nos vean y nos lean. Ok. Por eso lanzan un concurso, ¿no? Exacto. Un concurso que acaba de cerrar prácticamente, bueno, que próximamente será un libro. A lo mejor ahorita que nos están viendo ya es un libro, no sé. Exactamente, lanzamos la convocatoria de nuestro primer concurso nacional de cuento, que fue muy significativo porque es el Día de la Mujer, y recibimos 450 cuentos. La verdad no esperábamos que la gente respondiera tan bien. Porque esto se difunde por internet, ¿no? Claro, Por redes. exactamente, solo fue por redes y en nuestra página web. Y tuvimos que posponer la fecha de entregar resultados porque realmente era una cantidad abrumadora de cuentos. Hicimos una primera selección y después tuvimos 4 jurados de primer nivel que fueron Cristina Rascón, Teresa Day, Rosina Conde y la agente literaria Verónica Flores. Ellas escogieron a las 25 ganadoras. Y bueno, el libro se va a presentar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el 2 de diciembre. Y bueno, vamos a tener el privilegio de que tú nos escribas el prólogo, que estamos muy agradecidas. Me encanta porque ya quiero leer eso. De esos 450, los mejores cuentos, ya los quiero 25, leer. Y también Alberto Chimal, también le agradecemos, va a ser el otro prólogo. Y bueno, yo la verdad estoy fascinada con los resultados, son cuentos de gran calidad. Y bueno, es que hay mucho talento de mujeres escritoras y está ahí, está escondido. Yo creo que hay que darlo a conocer
hay que difundirlo, porque pues la mayoría de los cuentos y de las escritoras que ganaron nunca habían publicado. Hay unas que sí que habían publicado en pequeñas antologías y todo, pero la mayoría es la primera vez y estaban ellas también muy emocionadas, ¿no? De poder dar a conocer su trabajo más allá de los talleres literarios que toman o de su familia. Claro. Y esta plataforma, ¿qué más se propone? Escritoras MX, ¿qué más se propone, Dulce María? Queremos, bueno, de hecho ya comenzamos a abrir espacios como talleres porque hay repito, una gran necesidad de querer hacer más grande su obra de las escritoras, pero también entendemos que tienes que ir a talleres, tienes que tener técnica para hacerlo y estamos abriendo esa gama. Varias plataformas, bueno, más bien en la misma plataforma, varias opciones para que tengas esas herramientas de trabajo para que tu escritura sea mejor. Digamos que comenzamos por ahí. Y digamos que también esta plataforma existe para no olvidar, yo pienso, que este país ha tenido escritoras, son nuestras fundadoras, ya hablando del siglo XX, nuestras precursoras de la talla de Elena Garro, de quien tú has hecho un trabajo, Inés Arredondo, Rosario Castellanos, Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, de la que se habla muy poco. Exacto. De ellas también se ha hablado muy poco, no se ha hablado lo suficiente, ¿no? Y hay todo un boom reciente, me parece. Y también tratamos sobre escritoras del siglo XIX que tampoco han sido muy tratadas, y por ejemplo Leticia Romero Chumacero es una doctora experta en esos temas, y ella nos ha dado material para hablar, por ejemplo, de Refugio Barragán de Toscano, de varias escritoras, y también, por ejemplo, gracias a los ensayos que nos han dado, por ejemplo, la doctora Iliana Rodríguez, sabemos que Sor Juana no fue la única monja que escribía, que también hubo varias monjas en esos siglos que les gustaba escribir, ¿no? Entonces tratamos de rescatar todo ese bagaje cultural que no sabemos. Hay mucha literatura femenina en nuestro país, no solo en este siglo, sino en el XX, XIX, etcétera, y lo estamos tratando de difundir. Qué maravilla, porque entonces es una mirada hacia atrás, una mirada hacia adelante, las mujeres, el trabajo de ustedes también, mujeres escritoras, y se nos acaba el tiempo. Gracias por estar aquí, Dulce María, Cristina. Gracias a ustedes por acompañarnos en Palabra de Autor. Busquen la página www.escritoras.mx para que puedan ver este trabajo y su versatilidad. Y nos vemos en otra emisión de Palabra de Autor. Pasaron varias semanas para que llegara el día en que Mastretta me recibiera en su casa. Una de las sorpresas para mí fue que ella contestó el interfón y abrió la puerta. No me lo esperaba. Fue como si todos los personajes de las miradas fuertes y voz de mariposa me estuvieran recibiendo. Caminamos por el garage sin cruzar la sala y el comedor, ya que había un equipo de fotógrafos poniendo lámparas para una sesión de fotos de una revista. En el pequeño trayecto me explicó que las fotografías no le gustan y que se desenvuelve mucho mejor en televisión. Se excusa, pues aunque despertó con el planteamiento de la entrevista, no tiene todavía la idea clara de lo que me va a responder. Como si fuera su cómplice, me toma de la mano y con una voz muy fina me comenta: te voy a llevar a un lugar que no está terminado, pero creo que ahí las ideas será como llegar al cielo.